Hola, en esta oportunidad vamos a trabajar el tema de la GTA 3 relacionado a razones trigonométricas. Como se estudió anteriormente, el teorema de Pitágoras muestra una relación entre los catetos y la hipotenusa de un triángulo rectángulo, al cual se le ha sacado provecho para calcular ciertas medidas de sus lados o bien distancias. Razones trigonométricas básicas. A continuación se mostrarán otras relaciones que se pueden establecer en un triángulo rectángulo, considerando uno de sus ángulos internos no rectos y la razón de dos de sus medidas de los lados. Primero, observaremos con atención este triángulo rectángulo, donde tenemos señalada cuál es la hipotenusa y donde también tenemos representado un ángulo alfa, el cual es un ángulo interno de dicho triángulo. Tomando como referencia dicho ángulo, nosotros tenemos que aprender a identificar dos tipos de catetos. El cateto que estamos señalando con esta línea verde le vamos a llamar cateto adyacente. ¿Por qué le vamos a llamar cateto adyacente? Porque es el cateto que forma dicho ángulo alfa. También se le puede llamar cateto adyacente porque es el cateto que está, como quien dice, a la par, formando el ángulo alfa. Nuevamente, considerando el mismo ángulo alfa, si le prestamos atención al cateto que está de frente a dicho ángulo, el cual estamos señalando con un segmento rojo, a dicho cateto le vamos a llamar cateto opuesto al ángulo alfa. Los catetos opuesto y adyacente en un triángulo rectángulo van a depender del ángulo que nosotros estemos considerando para identificarlos. En esta segunda ilustración observen que ahora más bien estamos tomando como referencia el ángulo interno beta, el cual está en la parte superior del triángulo. Entonces, de ese modo, ahí señalado con un segmento verde, tenemos que dicho cateto sería el adyacente. Nuevamente recalcando el hecho de que el cateto adyacente es el que ayuda a formar el ángulo en cuestión, ¿verdad? El que estemos utilizando para identificar dichos catetos. Y bueno, el lado que está de frente al ángulo beta, el cateto que está de frente al ángulo beta, a ese lo vamos a denominar cateto opuesto. ¿Ven? Entonces, si hay algo importante a la hora de establecer razones trigonométricas es estar conscientes de cuál es el ángulo que nosotros vamos a utilizar para representar ya sea el cateto opuesto o el cateto adyacente. Así se definen las tres razones trigonométricas básicas. La primera de ellas la denominaremos seno, y seno de un ángulo alfa equivale a la razón entre la medida del cateto opuesto sobre su hipotenusa. La segunda razón trigonométrica la llamaremos coseno y esta se define como la razón entre el cateto adyacente sobre su hipotenusa. Y la tercera razón trigonométrica la denominaremos tangente y esta está definida como la razón entre la medida del cateto opuesto sobre la medida de su cateto adyacente. Es importante en esta primera parte de la trigonometría el aprender a identificar las tres razones trigonométricas básicas para un ángulo interno de un triángulo rectángulo. ¿Ok? Cabe destacar que estas tres razones trigonométricas no son las únicas, hay otras tres, pero que debido a los alcances del programa de estudio solo vamos a estudiar las que mencionamos en esta diapositiva. Actividad 9. Esta actividad es la que viene contemplada en la GTA, ¿verdad? Entonces, para que tal vez tengan ahí el material y que puedan referenciar los datos de los ejemplos que vamos a discutir en este video.
dice que determine las 3 razones trigonométricas para los ángulos especificados en los siguientes triángulos rectángulos. Entonces ahí vamos a poner la ilustración del ejemplo A, donde les estamos dando un triángulo rectángulo con ciertos datos, ¿verdad? Algunas de las medidas ya están establecidas en la GTA, ¿verdad? Entonces ahorita vamos a hacer referencia a ellas. Y para ese triángulo lo que estoy solicitando es que identifiquemos cuál sería la razón seno del ángulo alfa, la razón coseno del ángulo alfa y tangente del ángulo alfa. Observe que las 3 razones trigonométricas se tienen que establecer en torno al ángulo alfa, por eso es muy importante en la ilustración de la izquierda ubicarnos donde esté el ángulo alfa y primeramente identificar cuáles son los catetos, tanto el adyacente como el opuesto. Esto con el fin de aplicar las fórmulas que vimos en la diapositiva anterior, ¿verdad? Entonces, para el ángulo alfa, observemos que ese cateto, el cateto cuya medida es A, como está de frente a dicho ángulo alfa, entonces ese va a ser nuestro cateto opuesto. Y no olvidemos que según los datos de la GTA, en esa parte, dicho cateto mide 12. Entonces, el cateto opuesto en este triángulo al ángulo alfa mide 12. Luego, en consecuencia, el otro cateto, que sería B, es nuestro cateto adyacente y según los datos de la actividad, ese cateto mide 5 unidades. También dentro de los datos que contempla la actividad se dice que la hipotenusa mide 13 unidades. Ahora bien, con dichas medidas ya nosotros podemos establecer cuáles son las 3 razones trigonométricas que nos solicitan para el ángulo alfa. No olvidemos que si nos ubicamos en seno de alfa y según las fórmulas que tenemos ahí en la GTA, el seno de alfa equivale a poner la medida del cateto opuesto, que en este caso el cateto opuesto mide 12, sobre la medida de la hipotenusa, y en este caso la hipotenusa mide 13. Ahora bien, normalmente con el afán de simplificar la fracción que obtuvimos, uno puede digitar dicha fracción en la calculadora científica y oprimir la tecla del igual para ver si existe alguna simplificación de la misma. En este caso no va a existir ninguna simplificación, por lo cual podemos concluir que seno de alfa equivale a 12 treceavos. Ahora, no olvidemos también que según la fórmula para la razón coseno, nosotros debemos escribir la razón entre el cateto adyacente, que en este caso mide 5, sobre la medida de la hipotenusa, que en este caso mide 13. De igual manera, nosotros digitamos esta fracción en la calculadora científica y bueno, el resultado sería la misma fracción, así que con eso se concluye que el coseno de alfa sería igual a 5 treceavos. Y finalmente la razón tangente, que corresponde a la medida del cateto opuesto, que en este caso es 12, sobre la medida del cateto adyacente, que en este caso es 5, y dicha fracción tampoco se va a poder simplificar en la calculadora científica. Entonces podemos decir que el tangente del ángulo alfa equivale a 12 quintos. Ahora bien, otro de los ejemplos de la actividad 9, donde también nos piden identificar las 3 razones trigonométricas para el siguiente triángulo. Dichas razones, como pueden observar, giran en torno al ángulo beta. Entonces, vamos a establecer previamente quién es el cateto opuesto y quién es el cateto adyacente para dicho ángulo beta. En el caso del cateto opuesto, observen que para el ángulo beta, el cateto que está de frente a él es el cateto B. Y en nuestro ejercicio, o en los datos de nuestro ejercicio, el cateto B mide 6. Por lo cual podemos concluir que el cateto opuesto de este triángulo va a medir 6. El cateto opuesto al ángulo beta. Ahora, el otro cateto en consecuencia, A, va a ser nuestro cateto adyacente. Y según los datos del problema, dicho cateto mide 6 raíz de 3. La hipotenusa
Está establecida también la medida dentro de los datos que existen aquí en el problema y dicha hipotenusa mide 12. Entonces, con las tres medidas, nuevamente, ya nosotros vamos a poder establecer cuáles son las tres razones trigonométricas para el ángulo beta. Empecemos con seno. No olviden que seno de beta es la medida del cateto opuesto, que en este caso es de 6, sobre la medida de la hipotenusa, que en este caso es 12. Con el afán de simplificar dicha fracción, podemos digitarla en la calculadora y al oprimir la tecla del igual, obtenemos ahora sí una respuesta más simplificada, que sería 1/2. Ahora bien, para determinar la razón coseno del ángulo beta, no olvidemos que según las fórmulas, la razón coseno consiste en ubicar la medida del cateto adyacente, que en este caso es 6 raíz de 3, sobre la medida de la hipotenusa, que en este caso es de 12. Nuevamente, con el afán de simplificar un poquito la respuesta, vamos a meter ahí en la calculadora la fracción 6 raíz de 3 sobre 12 y al oprimir la tecla del igual obtenemos la fracción simplificada raíz de 3 medios. O sea que el coseno del ángulo beta para este triángulo equivale a raíz de 3 medios. Y finalmente, para el caso de tangente del ángulo beta, nosotros tendríamos que poner en una razón o en una fracción la medida del cateto opuesto, que en este caso mide 6, sobre la medida del cateto adyacente, que en este caso mide 6 raíz de 3. Si digitamos esto en la calculadora y oprimimos la tecla del igual, obtenemos una fracción más simplificada o un resultado más simplificado que sería raíz de 3 tercios. Ahora bien, dentro de la misma actividad 9 tenemos un tercer ejemplo en el cual nos van a solicitar calcular las tres razones trigonométricas igualmente para el ángulo beta. Nótese que, para iniciar es importante establecer quiénes son los catetos opuestos y adyacente de este triángulo. Ahora, para ello tendríamos que tomar como referencia el ángulo beta, observar que el cateto que está de frente al ángulo beta es el cateto B e identificar dicho cateto como el cateto opuesto. No olviden esto a lo largo de los tres ejemplos que hemos discutido. El cateto opuesto siempre es el cateto que está opuesto al ángulo que se esté utilizando. Ahora bien, según los datos del ejercicio, la medida de ese cateto opuesto todavía no se sabe. Entonces por eso ahí la representamos con un signo de pregunta. Ahora bien, el cateto A en consecuencia viene siendo nuestro cateto adyacente, el cual sí tiene una medida establecida en nuestro ejercicio, que es de 3 raíz de 6, y la medida de la hipotenusa también la tenemos establecida y es de 10 unidades. Ahora, obsérvese que al faltarnos una medida del cateto, nosotros no podríamos determinar las tres razones trigonométricas. Entonces, ¿cómo podríamos calcular la medida de dicho cateto? Bueno, en esta misma GTA nosotros hicimos estudio del teorema de Pitágoras, ¿verdad? Entonces, nosotros podemos utilizar dicho teorema para calcular la medida de ese cateto faltante. Entonces, obsérvese que después de despejar el cateto y sustituir los datos, obtenemos que la medida de dicho cateto es de raíz de 46 unidades. Ahora sí, podemos establecer las tres razones trigonométricas básicas. Seno del ángulo beta sería la medida del cateto opuesto, que equivale a raíz de 46, sobre la medida de la hipotenusa, que es 10. Si digitamos esa fracción en la calculadora científica, la fracción no va a sufrir ninguna variación, o sea que no se puede simplificar más, así que el resultado sería ese. Para el caso del coseno del ángulo beta, que corresponde a la razón de el cateto adyacente, que en este caso mide 3 raíz de 6, sobre la medida de la hipotenusa, que es de 10.
Aquí tampoco, al digitar esta fracción en la calculadora y oprimir la tecla del igual, tampoco se puede simplificar. Entonces el coseno de beta va a ser igual a este resultado. Y para el caso del tangente de beta, entonces la medida del cateto opuesto es raíz de 46 y la medida del cateto adyacente es de 3 raíz de 6. Al simplificar la respuesta en la calculadora, ahí sí obtenemos una simplificación y el resultado sería de que el tangente de beta equivale a raíz de 69 sobre 9. Esperando que este video les haya sido de mucha utilidad, me despido agradeciéndoles su atención.